La Crimea ocupada revela su nueva realidad: cuanto más humo sale de las refinerías, más largas son las colas en las gasolineras. Todo en nombre de la guerra contra Ucrania y de la defensa contra los propios rusos. Mientras tanto, el Kremlin bate récords de inversión en fuerzas armadas y represión, demostrando una vez más que su estrategia no tiene límites. Europa despierta ante amenazas olvidadas. Un país del continente revive debates secretos sobre armas de última generación, algo que no se veía desde hace casi una década. ¿Por qué Moscú necesita tantos reclutas? La respuesta está en las fracturas dentro del propio gobierno. La viceprimera ministra Golikova desafía públicamente a Putin, un golpe en la espalda del régimen. Y la cosa no termina ahí. Beijing asestó un duro golpe a la flota fantasma que apoya el comercio ilegal de petróleo. Todo esto y mucho más lo podrás encontrar aquí, en exclusiva y en profundidad. Noticias de última hora sobre Ucrania, Rusia, Bielorrusia y el mundo, analizadas antes y con mayor claridad que en cualquier otro lugar. Lo que realmente importa hoy está aquí. Ucrania da un paso audaz que podría redefinir la seguridad europea. En un discurso en el Foro de Seguridad de Varsovia, el presidente Zelensky propuso una alianza sin precedentes, un sistema de defensa antiaérea integrado con aliados europeos. Un escudo único contra las amenazas rusas en el cielo. Juntos tenemos la capacidad de neutralizar drones y misiles de todo tipo, afirmó. Con producción local y cooperación regional, podemos saturar el espacio aéreo y hacer inviables los ataques rusos. Sin supremacía en los cielos, Moscú no puede sostener la guerra. Alemania responde con firmeza. En una conferencia de prensa en la capital polaca, el jefe de la diplomacia alemana lo dejó claro: Rusia está poniendo a prueba nuestra determinación. Quiere sembrar el caos con ataques híbridos. Pero ningún país de la OTAN se quedará solo. El mensaje es unánime: cualquier provocación recibirá una respuesta inmediata y coordinada. Estamos vigilantes, dispuestos a actuar y proteger cada centímetro del territorio de la alianza, reforzó. Y las buenas noticias no terminan. El ministro de Defensa alemán anunció el envío de 2 sistemas Patriot más a Kiev a finales de este año. El cielo ucraniano será más seguro, aseguró Boris Pistorius durante el foro. Mientras tanto, en la Crimea ocupada, el fuego consume uno de los pilares logísticos de Moscú. Un gran incendio afectó a la refinería de Feodosia, estratégica para el abastecimiento tanto de las fuerzas militares como de la población local. Las autoridades rusas atribuyeron el accidente a fallos de soldadura, pero los testigos hablan de ataques con drones. ¿El resultado? Paralización parcial del tráfico en el puente de Crimea y del transporte marítimo. Sin combustible, la ocupación se vuelve aún más frágil. Rusia se convierte en una fortaleza sitiada. Casi el 40% del presupuesto de 2025 se asignará al ejército y la policía, un récord histórico. Los datos del proyecto de presupuesto revelan que el gasto en defensa nacional superará los 13 billones de rublos. Sumando el gasto en seguridad nacional, el total alcanza casi 17 billones, o el 38% de todo el gasto público. ¿Lo más alarmante? El 84% de esta cantidad es confidencial. Y para financiar esta máquina de guerra, el gobierno planea aumentar el IVA al 22%, sacando de los bolsillos de los ciudadanos el coste de la represión y la aventura militar. Parece absurdo, pero Putin consigue lo imposible. Como si no fuera suficiente obligar a Suecia a unirse a la OTAN, ahora está reavivando un debate que parecía enterrado. El país está discutiendo abiertamente la creación de su propio arsenal nuclear. Los líderes políticos y los conservadores sostienen que, ante la amenaza rusa, las garantías tradicionales pueden no ser suficientes. No es mera especulación. Documentos históricos muestran que Suecia ya tenía un programa atómico avanzado en la década de 1950, con pruebas que dejaron cráteres en Laponia, ahora conocida como Lago Fojabre. El proyecto fue abandonado debido a la presión popular y las promesas secretas de Estados Unidos, pero el contexto actual es diferente. La Suecia actual cuenta con infraestructuras, experiencia en energía industrial y nuclear, pero carece del ingrediente clave: reservas de plutonio apto para armas. Aún así, la idea está ganando impulso. Y no se trata solo de eso. Polonia y otros países europeos señalan movimientos similares. Sin embargo, cambiar el mapa nuclear del continente requiere más que voluntad política. Requiere inversiones de miles de millones de dólares, tiempo y voluntad para soportar altos costos diplomáticos.
A los autócratas les encanta mostrar una fachada de unidad en los escenarios internacionales. Pero cuando se apagan las cámaras, cada uno se ocupa de lo suyo. China es el ejemplo más reciente. Con el pretexto de la seguridad medioambiental, Pekín anunciará en noviembre duras restricciones al puerto de Qingdao, responsable de una sexta parte de todo el petróleo que entra al país. Se prohibirá el atraque de tanques de más de 31 años, con documentos falsificados o certificados vencidos. ¿El objetivo? La flota fantasma que transporta petróleo desde Irán y otros regímenes sancionados, a menudo en barcos viejos con identificación dudosa. Qingdao es un actor clave en esta ruta, solo este año recibió alrededor de 300.000 barriles diarios de Irán. Un golpe directo a los aliados de conveniencia. Finalmente, la maquinaria de guerra rusa no se detiene. Putin firmó el decreto de reclutamiento de otoño. 130.000 jóvenes de entre 18 y 30 años serán llamados a filas. Más soldados para una guerra que ya está consumiendo el futuro del país. Esta campaña de otoño será la mayor desde 2016, cuando fueron convocados 152.000 jóvenes, una cifra que no ha hecho más que disminuir desde entonces. Pero ahora, sumando la ola de primavera, se espera que Rusia reclute 295.000 soldados en 2024, el contingente más grande en casi una década. Un récord que no es motivo de celebración, sino de desconfianza. Después de todo, mientras los contratos voluntarios caen en picado y las bajas en Ucrania siguen aumentando, este repentino aumento del alistamiento suena como una señal de desesperación. ¿Y las promesas del Estado Mayor? ¿Que los reclutas no serán enviados al frente? Hemos escuchado esto antes. En marzo de 2022, Putin juró que no habría movilización. Posteriormente juró que los soldados en servicio obligatorio no irían a la guerra. Hoy en día, los cementerios de toda Rusia cuentan una historia diferente. Mientras la máquina de guerra acelera a todo vapor, el oro y la plata brillan como nunca antes. Los metales preciosos no solo baten récords, los aplastan. El oro superó por primera vez en la historia los $3.800 la onza, equivalente a $122 el gramo, con un aumento de más del 1% en un solo día. La plata no se queda atrás, $46,50 la onza, o $1,50 el gramo, el nivel más alto en 14 años, tras apreciarse casi un 2% en 24 horas. ¿Qué hay detrás de este mitin? Un dólar débil, amenazas de cierre en Estados Unidos, la expectativa de un recorte de tipos de la Fed y los nuevos aranceles de Biden, que empujan a los inversores hacia activos seguros. Y no se trata solo de los bancos privados, los bancos centrales están acumulando oro como nunca antes. El mercado no solo brilla, grita que el mundo está en llamas y el capital busca refugio. Mientras China construye su futuro, Rusia entierra el suyo. En la provincia de Guizhou se inauguró el nuevo puente más alto del mundo, 625 metros de altura, superando en 60 metros el récord anterior. La obra, de casi 3 kilómetros de longitud, tardó 3 años en completarse y ahora conecta a miles de personas a través de un abismo de ingeniería y ambición. No en vano se llama a Guizhou la tierra de los puentes, allí se encuentran casi la mitad de las estructuras más altas del planeta. Pero ojo, el récord de altura de la estructura sobre el suelo todavía pertenece al viaducto de Millau, en Francia, con sus 343 metros. ¿Ya es el vuelo de imaginación del Kremlin? Este no tiene límites. En medio del bloqueo de datos sobre la mortalidad en Rusia, la viceprimera ministra Tatiana Golikova decidió hablar de longevidad. Con una lógica digna de un dudoso experimento científico, afirmó que algunos envejecen rápidamente, otros lentamente, y que estos últimos podrían vivir 100, 120 años o más. La misma Golikova que en 2023 prometió una medicina contra la vejez para 2028 a 2030, financia para un proyecto nacional por valor de 2 billones de rublos. Dinero que, por supuesto, saldrá de los bolsillos de un pueblo ya exprimido por la guerra. Ha olvidado que, no hace mucho, su jefe le aseguró que se podía vivir para siempre. Ahora, reducir la expectativa a apenas 120 años parece casi una traición. ¿O es que, en tiempos de guerra, incluso la inmortalidad tiene un presupuesto limitado? Mientras tanto, el oro sigue subiendo, los soldados siguen cayendo y los puentes chinos siguen desafiando la gravedad. ¿Rusia? Bueno, Rusia sigue construyendo castillos en el aire y cobrando la factura al pueblo.